Nayib Bukele. En este momento, escucharemos el mensaje del señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortiz. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Señor presidente de honorem del INDES, Yamil Bukele, estimados jugadores y miembros del cuerpo técnico de nuestra Selección Nacional de Fútbol Playa que nos acompañan, que cariñosamente les decimos cangrejitos de playa, con nuestra selecta playera. Amigos de la prensa, señoras y señores que nos acompañan, este día quisimos hacer un pequeño reconocimiento a estos hombres que nos han dado grandes alegrías y han puesto a nuestro país en alto. Este es un pequeño reconocimiento al gran trabajo que han hecho y al mismo tiempo es un agradecimiento por darnos esa alegría de ser campeones de la CONCACAF y además de haber clasificado al Mundial de Rusia 2021. Como ustedes saben, ustedes son los que tenemos mejor en fútbol en nuestro país. Y muchas veces se ha apoyado más a quienes no han dado o no se han esforzado ni siquiera la cuarta parte de lo que ustedes se han esforzado. Como ustedes saben, la gran mayoría de la población los quiere, estaba muy feliz de ver su victoria, nuestra victoria como país. Y cuando anunciamos este pequeño incentivo, pues la mayoría de la gente se alegró. Incluso alguna gente que es muy poquito les están dando y estoy de acuerdo, merecen mucho más. Hubo un par de voces que se quejaron de este reconocimiento, que por qué se estaba gastando en eso, etcétera. Yo les quiero recordar a esas personas que estos héroes que tenemos aquí enfrente, en primer lugar no han pedido nada. Ellos lo dan todo por su país, por el fútbol, por Dios. Incluso vi una camiseta que uno de ustedes levantó que decía la selección de Dios. Y pues creo que eso es lo que sentimos todos los salvadoreños. Además todos los vemos orar, cuando inician, cuando terminan, agradecerle a Dios independientemente del resultado. Vemos humildad a pesar de sus victorias. Y pues eso los hace grandes, más grandes que los trofeos, más grandes que los premios, más grandes que los incentivos económicos. Así que quisimos darles un incentivo que es pequeño en realidad, si tomamos en cuenta que muchos de ustedes pasaron años sin recibir un salario y aún así lo dieron todo en la cancha, mucho más de muchos que reciben muchísimo dinero y no dan ni siquiera el esfuerzo que ustedes le pongan, ya no se digan los resultados o los logros que ustedes tienen. Cuando clasificaron para el Mundial, creo que como país estábamos servidos. Estábamos contentos de que nuestra selección de playa había clasificado al Mundial. Pero pues todos queríamos también el campeonato. Y verlo jugar con esa garra que jugaron. No fue fácil, aunque empezaron ganando fuerte 3-0, pero luego se empezó a complicar y todos vimos cómo lucharon con garra. Nunca se miran cansados, pero nunca bajan de energía. Es increíble cómo pelean esa pelota. Bueno, el portero, que además es increíble cómo las para casi todas. Y al final logramos un resultado tan bueno como el que se logró y se coronaron campeones de la CONCACAF y, ojo, sin haber perdido un solo partido. Estaba viendo que hablaba Yamil con su director técnico sobre las perspectivas al Mundial. Y pues nos hacen soñar. Yo sé que es difícil. El Salvador, pues, pocas veces hemos participado en mundiales y cuando hemos participado en mundiales, ahí tenemos el caso de la selección de fútbol mayor, pues no nos ha ido muy bien. Pero nos hace soñar, porque lo que ustedes hicieron en este torneo y haberse coronado como campeones de la CONCACAF, ganando en una final difícil contra el otro equipo que clasificó al Mundial.
pues eso nos dice que nos pone a soñar, nos dice que ustedes están a la altura de los mejores equipos del mundo y pues nos pone a soñar por el Mundial. Pero bueno, este día queríamos darle este pequeño incentivo, es un incentivo de $7,000 cada uno. Cada uno de ustedes se les va a entregar $7,000 y no solo a los jugadores, sino también a todo el plantel, es decir, a los jugadores y al cuerpo técnico. Porque sabemos que todos lo dan todo y es un trabajo de equipo. Y pues así como es un trabajo de equipo entre la defensa, los delanteros, el portero, pues también es un trabajo en equipo con el cuerpo técnico. Así que decidimos darles el reconocimiento a todos. En total son 19, suman $133,000 y pues esperamos que vengan muchísimas más alegrías a futuro y pues obviamente habrán muchos más incentivos, que yo sé que a ustedes eso no los mueve, lo que los mueve es el amor y el deseo de ver a su país triunfar, pero creo que es justo que también reciban un incentivo económico de parte de nosotros. Así que, bueno, ya tienen los para entregarlos. Quiero decirles antes solo una cosa. Bienvenidos a su patria. Todos estamos contentos de verlo. Ustedes vieron cómo la gente los recibió, cómo la gente los recibe en todos lados. Ustedes son un orgullo para nosotros. Siempre lo han sido, lo siguen siendo. Y pues, dentro de tantas cosas nos llenan de alegría. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. A continuación, el señor presidente de la República, Nayib Bukele, realizará la entrega de un incentivo económico a los jugadores y cuerpo técnico de la selección de playa de El Salvador. Invitamos a pasar al frente al jugador Eliodoro Portillo. Rubén Batres. Eric Nájera. Oscar Cruz. Ever Ramos. Melvin Quinteros. Exxon Perdomo. Jason Urbina. Elmer Robles. Darwin Ramírez. Agustín Ruiz. Francisco Velázquez. Asimismo, del cuerpo técnico, Ruiz Gallo. Elías Ramírez. César Cubías.
Oscar Mengíbar. David López. Francisco Herrera. José Lobato. Seguidamente, procederemos a realizar la toma de fotografía oficial con los jugadores y cuerpo técnico de la selección de playa de El Salvador. Damas y caballeros, en este momento habilitamos el espacio para las preguntas por medio de la prensa. Iniciamos este momento con el espacio de preguntas y respuestas con Yesenia Aguilar de Canal 6. Muy buenas tardes, presidente. Mi consulta es, me gustaría confirmar, si usted nos pudiera confirmar que si la canciller buscará cabildeo en Estados Unidos respecto a la reorientación de fondos por USAID, donde decidió reorientar estos fondos a organizaciones de la sociedad civil. No, no vamos a buscar reorientación. El dinero de AID no es un dinero nuestro, un dinero es de los Estados Unidos, de los que pagan impuestos en Estados Unidos, y nosotros no tenemos por qué decirles a dónde lo tienen que invertir. Yo en lo personal creo que fuera bueno que invirtieran en organizaciones de verdad y no organizaciones básicamente de la oposición, pero al final de cuentas, pues mientras sean ONGs que hagan un trabajo por el país, pues en teoría debe ser bueno. Nosotros no vamos a buscar que lo cambien ni nada, porque nosotros, yo lo dije incluso en un viaje que hice a Estados Unidos cuando aún era presidente electo, nosotros no estamos buscando regalado, nosotros estamos buscando hacer negocios en el mundo y que nuestro país se abra al mundo, tanto comercial como turísticamente y políticamente, y no solo estar viviendo de regalado. Yo creo que eso ya es una cosa que debemos dejar atrás en nuestra mente. Obviamente son bienvenidos todos los apoyos de Estados Unidos o de cualquier otro país, pero ya debemos de empezar a ver hacia un país autosuficiente y no un país que esté viviendo de regalado. Así que donde quieran regalar su dinero, pues pueden hacerlo mientras no sea financiando movimientos políticos de la oposición, porque pues eso es ilegal, pero sí pueden financiar ONGs que se dediquen a esa ayuda humanitaria, no tiene nada de malo. Y no vamos a buscar que lo cambien. Continuamos con Alexis Juárez de ITV. Buenas tardes a todos. Presidente, dos preguntas. La primera es si hay alguna forma de poder revertir las decisiones que se tomaron en la Asamblea Legislativa el pasado 1 de mayo. Le pregunto esto debido a las posturas que se han tenido de distintos sectores. Y la segunda es, esta mañana se criticó por parte de la oposición que no existiera un pronunciamiento de la Asamblea Legislativa por el tema de los asesinatos en Chalchuapa. Gracias. Gracias. Pues yo creo que hemos dicho bien claro de que los cambios del 1 de mayo son irreversibles. Y nosotros ya pasamos la página. Ya, ¿qué día soy? ¿24? ¿25? Ya pasamos la página hace ratos, ya explicamos, lo recontraexplicamos, ya dijimos. Habrá una gente que nunca se le va a quitar, ¿no? Va a pasar 25 años con dolor porque han perdido su cuota de poder en el país, pero no, eso ya pasó y es totalmente irreversible. Ya incluso nosotros ya ni siquiera discutimos eso en nuestras reuniones, pues ya es algo que ya pasamos la página, y como podemos ver, tanto el nuevo fiscal como la nueva sala constitucional ya han emitido resoluciones, han trabajado, han sido aceptadas por todos. Recuerdo que al principio dijeron, bueno, que la sala constitucional anterior se debe de respetar y luego ellos mismos renunciaron, entonces ya se les cayó eso, entonces empezaron a decir, bueno, pero los demás jueces
que forman, porque la Corte Suprema de Justicia no solo está conformada por la Sala de lo Constitucional, sino que son 15 jueces. Entonces empezaron a decir 15 magistrados, los magistrados valientes de la Corte que no deben de hacer Corte Plena, el día siguiente todos hicieron Corte Plena, validando a los nuevos magistrados. Entonces pusieron una demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, que es otra sala de la Corte Suprema de Justicia, tratando de impugnar lo que hizo la Asamblea. Ojo, el 100% de magistrados de la Sala de lo Contencioso fueron electos por asambleas anteriores, ninguno fue electo por la Asamblea actual. Y esos magistrados resolvieron improponible, es la palabra que utilizan, que era improponible, es decir, ni siquiera se puede proponer un cambio. Y eso no lo dijeron los magistrados de la Sala de lo Constitucional nuevo, sino que lo dijeron los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que fueron electos por las asambleas anteriores. Luego trataron de buscar anarquía en los jueces, en los juzgados, pero todos los jueces han aceptado la nueva conformación de la Corte con los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional. Así que, pues si el pueblo lo avala, la Asamblea lo avala, la Corte Plena lo avala, la Sala de lo Contencioso resolvió que era improponible revertirlo y todos los jueces lo avalan, pues, y la Fiscalía lo avala, la Policía lo avala, el sistema penal lo avala, el gobierno lo avala, pues no veo por qué revertirlo. Aparte de que ya pasamos la página, pues lo que ha quedado son unos pequeños grupos que pues ya al verse despojados de su cuota de poder político, pues tratan de hacer mucho ruido porque tienen dinero para pagar comunicados, medios de comunicación y poner el grito en el cielo a nivel internacional pagando lobistas, pero como no solo es irrevertible, sino que ya pasaron demasiadas cosas que asentaron los cambios y ya sería un absurdo pensar que eso se va a revertir, eso es totalmente imposible. Los únicos que pudieran destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional es la Asamblea Legislativa. Ellos sí pueden con 56 votos hacerlo. Así como hicieron con los anteriores, pueden hacerlo con estos. Pero de ahí no hay ninguna otra forma. Si no hay 2/3 de diputados que quieran cambiar la sala o el fiscal, los cambios son totalmente irreversibles. Y como estoy casi seguro que eso no es el caso, pues es irreversible y además es improponible, como dijo la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. En el caso de lo que ocurrió en Chalchuapa, ustedes saben cómo eso ha sido un tema de mucho dolor para las familias salvadoreñas, principalmente no solo para las directamente afectadas con sus familiares que fueron asesinados, sino incluso para personas que todavía están en la incertidumbre. Hablaba con una persona cuyo amigo tiene un familiar que se extravió en Chalchuapa hace varios años y me decía, a mí me chocó cuando me lo dijo, porque me dijo, están esperanzados en que lo encuentren. Y pensar en que alguien puede tener una esperanza tan pequeña, de algo tan doloroso, yo le digo, pero ¿cómo pueden estar esperanzados que lo encuentren muerto? Y me dice, porque para ellos ha sido bien duro no saber qué es lo que ha pasado y quisieran que estuviera vivo, pero por lo menos quieren una respuesta. Es muy doloroso para muchas familias que no saben siquiera si uno de sus familiares pudiese estar incluido en los asesinados o no. Y ha sido muy doloroso. Al día de hoy tenemos 15 cuerpos confirmados, pudieran ser más. Hay restos, pudieran haber otras fosas incluso. E incluso hay restos que están mezclados por el tiempo que tienen y los peritos tienen que evaluar de qué persona es cada uno o a qué restos pertenecen a una persona y a otra y evaluar exactamente cuál es el nivel, la cantidad de cadáveres. Hoy por hoy son 15, pero pudieran ser más. Y es muy doloroso realmente. Yo creo que lo que tú me comentaste de la oposición, pues no sé exactamente a qué te referís, pero lo que sí sé es que yo diría que la oposición debería dejar de tratar de politizar la tragedia, porque, en primer lugar, porque es muy doloroso y ninguna tragedia debe ser politizada, pero segundo, ¿acaso no era policía él en los gobiernos de Arena?
porque él fue policía de 1997 al 2005, 3 gobiernos de Arena, y no tienen responsabilidad en el caso. Y los homicidios tienen más de una década de estar ocurriendo. ¿En qué gobiernos? Entonces, nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad y ellos tienen que asumir su responsabilidad y todos debemos asumir nuestra responsabilidad y tener a alguien bueno, en Arena, por ejemplo, está ahorita es actual diputado, el que fue director de la policía, y ahí lo tenía. Es decir, yo creo que no se debe politizar la tragedia, pero es peor todavía que lo hagan ellos. Me parece más cínico cuando ellos tienen mucha de la responsabilidad de lo que ha pasado, y creo que deberían dejar de estar tratando de politizar la tragedia. La población no quiere politiquería, sino quiere acción. Acción no solo para esclarecer este crimen, sino que para que paguen los culpables, porque ojo, el único culpable no es solo este señor Hugo Osorio que va a pasar toda la vida en la cárcel. Entiendo, según hablaba con el Ministerio de Seguridad, que hay suficientes pruebas para condenarlo por mucho más de un siglo. Y son pruebas contundentes, incluyendo confesión. Es decir, no es como que van a ir a hacer difícil el juicio. Es prácticamente seguro, es seguro que va a pasar más de un siglo en la cárcel. Bueno, no va a pasar más de un siglo porque obviamente va a morir preso, nadie va a vivir tanto tiempo. Y también está colaborando para condenar a los 9 cómplices que han identificado, de otras 9 personas que asesinaron y él les ayudó a enterrarlos. Entonces estamos hablando de alguien que no solo es un asesino en serie, porque ha asesinado a varias personas, incluyendo a su hermano, es una persona totalmente desquiciada, sino que además colaboró a enterrar cadáveres asesinados por otras personas quienes se convirtieron en sus cómplices, o él se convirtió en cómplice de ellos. Entonces él va a ser condenado por todos los crímenes que él cometió y por la complicidad en los otros crímenes, pero es importante también que condenemos a los otros culpables, porque de lo contrario, primero, no se estaría haciendo completa justicia, y segundo, estaríamos dejando criminales en las calles. Y de lo que se trata es de sacar a los criminales de las calles y ponerlos en prisión. Y para eso, pues se necesita recabar toda la prueba posible. Incluso hubo un manejo tendencioso de que se le estaba dando criterio de oportunidad al asesino serial. Y claro, los abogados lo entienden. La población dice, ¿cómo que oportunidad a un asesino? No, él tiene homicidios que él cometió y por esos homicidios va a pasar más de un siglo en la cárcel, probablemente muchísimo más de eso. Pero además, él también fue cómplice de otros homicidios. A esos homicidios, esas penas se le van a cargar encima. Obviamente, pues es casi lo mismo que tenga 100 o 200 años, porque no va a vivir ni 100 ni 200. Pero se ocupa su testimonio para meter a la cárcel, ya están en la cárcel, pero para condenar también por cadena perpetua, si es posible, a los culpables de los otros homicidios. Y a eso se refería, probablemente el fiscal no tuvo la cautela de manejar el discurso y lo dijo de esa manera, pero lo que estaba diciendo en realidad es de que no solo se va a condenar, sino de que además se va a ocupar para condenar a los demás. Claro, hay medios que ya no son medios de comunicación, básicamente son oposición al gobierno descarada. Y entonces usan cualquier palabra mal puesta, incluso capaz editan algo de lo que yo dije y ese va a ser el titular, porque ellos ya no tienen ningún respeto por el periodismo, ya no les interesa, simplemente es oposición al gobierno. Estaba viendo un artículo, por cierto, en uno de estos panfletos digitales que decía, nuevo magistrado de la Sala de lo Contencioso, producto de la decisión de la Asamblea, es un señor que avalaba los matrimonios de con menores de edad. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Cómo es eso? Bueno, si ustedes recuerdan, cuando yo fui alcalde de San Salvador,
nosotros prohibimos los matrimonios de mayores con menores de edad, algo que estaba permitido en la legislación. Cuando lo prohibimos en la alcaldía, se nos acusó de violar la ley, porque decían la ley lo permite y la alcaldía no puede prohibir algo que la ley permite. Sin embargo, nosotros decidimos prohibirlo y yo me rehusaba a casarlo, y no solo a casarlo como alcalde, sino incluso a que firmáramos en el registro familiar las personas que se casaban mayores de edad con menores de edad. Fue hasta después que la Asamblea Legislativa hizo el cambio de ley que nosotros impulsamos desde antes en la alcaldía de San Salvador. Es decir, es absurdo pensar que nosotros proponemos eso. Sin embargo, eso es algo que ellos con su legislación tenían, que nosotros atacamos y al final, después de tanto ataque de varios sectores de la población, incluyéndonos a nosotros, lo cambiaron en el 2017. Antes de eso, ellos lo avalaban. Cuando digo ellos, me refiero a AREN y FMLN y a estos medios de ellos. Lo otro es que este magistrado, yo ni lo conozco, en mi vida lo había escuchado. No es que la Asamblea solo nombró 5 magistrados y los 5 son de la Sala de lo Constitucional. ¿Por qué este magistrado de otra sala lo mencionan? Porque como la Asamblea tomó una magistrada de la Sala de lo Contencioso y la pasó a la Sala de lo Constitucional, entonces el suplente de ella sube a ser propietario. Dice que es consecuencia de eso. ¿Por qué no ponen quién eligió al magistrado? ¿Qué dicen ellos? A este magistrado yo ni lo conozco, nunca en mi vida lo había visto, porque lo eligió la Asamblea anterior. Es decir, es tan absurdo que no solo no dicen que la Asamblea anterior lo eligió, sino que le quieren pegar a la Asamblea nueva, que no lo eligió, ni siquiera conoció su caso, ni siquiera pasó por su nombre por la Asamblea, que este magistrado hizo algo que ellos mismos avalaban antes del 2017. ¿Por qué lo saco a colación? Porque últimamente todo es así. O sea, de repente van a poner, es como que nosotros dijéramos, Sala de lo Constitucional anterior avaló beneficios para el viejo LIN. ¿Y cómo fue eso? Lo que pasa es que la sala anterior, si ustedes se recuerdan, se molestó porque nosotros éramos muy duros en los penales y dieron una resolución que no podíamos hacer eso. Entonces eso fuera como que obviamente eso benefició indirectamente al viejo LIN. Y entonces el titular fuera, Sala de lo Constitucional anterior dio beneficios al viejo LIN. La realidad es que estos medios, pues, no es que necesiten muchas capacitaciones para convertirse en amarillistas, porque eso es lo que son, y utilizan el amarillismo para atacar al gobierno. La realidad es que este gobierno está luchando contra la delincuencia con todo lo que podemos, y ustedes lo saben porque fue parte de un pleito grande el año pasado, que se nos bloqueó los fondos, tanto para la fase 2 como para la fase 3, y no porque se nos dieran los fondos para la fase 1, porque la fase 1 no requirió empréstitos. Bloquearon los fondos para la fase 2 y la fase 3 del Plan Control Territorial, que la Asamblea los está desbloqueando ahorita, pero eso es un proceso, primera vuelta, segunda vuelta, desembolso, etcétera. Y con los pocos recursos que hemos tenido hemos logrado cifras históricas en los homicidios. Pero El Salvador es un país inseguro. Por supuesto que es un país inseguro. Si no, no necesitaremos fase 2, fase 3, fase 4, fase 5 y fase 6. Obviamente es un país inseguro, pero nadie puede negar, ni siquiera estos medios amarillistas, que hemos reducido el 70% de los homicidios en el país. Pero hay desaparecidos, claro que hay desaparecidos, también lo hemos reducido. Sin embargo, es una realidad que todavía sigue siendo un problema en nuestro país y que un porcentaje, aunque no todos, pero un porcentaje de esos desaparecidos terminan resultando en homicidios, como es el caso de Chalchuapa, que estamos hablando de desaparecimientos de más de una década que vienen a resultar como homicidios ahora. Probablemente algunos de los desaparecimientos que hay ahora resulten en homicidios después. De hecho, hay un porcentaje que se encuentran rápido, un porcentaje que se encuentran con el tiempo, un porcentaje incluso que nunca se encuentran. Pero este gobierno está haciendo todo lo que puede para luchar contra un flagelo que ellos crearon. ¿O acaso las maras existían antes del gobierno de Arena? No había ni una sola mara, no había ni un solo pandillero en El Salvador antes del gobierno de Arena. Ellos las hicieron nacer, crecer y fortalecerse. Y luego vino el FMLN y les dio más fortalecimiento, les prestaron polígonos de tiro para aprender a matar, les dieron armas, dinero. Es más, los que nos critican ahora están en videos entregándoles montañas de dinero a los pandilleros. Y esta prensa amarillista pro exgobierno nunca no sacan esa contradicción. ¿Por qué no dicen esta persona que está criticando es la misma persona que entregó una montaña de dinero a los pandilleros? No, lo callan.
o lo tratan de matizar, o tratan de poner la fotografía, el titular, que saben que al final es lo más, nadie los lee. Entonces saben que lo más que va a ver la gente es la fotografía del titular y tratan de manipular eso para que tal vez sorprender a alguna parte de la población. Gracias a Dios la mayor parte de la población no les cree, pero bueno, lo siguen haciendo, como es el caso de ahora con esta masacre, bueno, reiterada, con estas fosas que hemos encontrado en Chalchuapa, que es algo que debería de ponernos a trabajar más para evitar, no solo para esclarecer, sino para evitar que vuelva a suceder, en lugar de estarla politizando cuando ellos han tenido mucha responsabilidad y mano en lo que sucedió. Empezando porque fue un policía de ellos quien cometió los asesinatos. Pasamos la intervención de la prensa con Baltasar Ventura de Así es mi gente TV. Buenas tardes, presidente. Gracias. Dos consultas, presidente. A raíz de la donación de los 7 municipios de Honduras, creo que hay otras peticiones de otros municipios y hoy aquí a la salida pues encontramos a una persona que nos abordó ahí que le había venido a dejar una carta solicitando esa ayuda para su pueblo, Ocotepeque, tengo entendido. Y también la vez pasada Roatán también había un grupo pidiendo, no sé si hay más. Entonces conocer, tal vez para informarles a ellos de parte suya, ¿verdad? Si usted ha recibido esas notas y qué va a pasar. Segunda, y esto es en relación al equipo de playa, a nuestra selecta. ¿Qué sintió usted cuando le dijeron o lo vio que ellos eran los campeones de El Salvador? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, con nuestros hermanos hondureños, realmente nos duele lo que están pasando. Como ustedes saben, Honduras es un pueblo hermano, somos prácticamente el mismo pueblo. Y no tienen vacunas, es la realidad, o tienen muy pocas. Y la están pasando muy mal. Nosotros, hoy el ministro hablaba de que hemos puesto más de 1.7 millones de dosis y pensar que nuestro hermano país, aquí en unos pasos, bueno, el que vive en La Unión, a un cruce, tener este drama humano. Yo había recibido, de hecho lo vi en un video de la población de Ocotepeque pidiendo vacunas. También me dieron el reporte de una petición de las islas de la Bahía, donde está Roatán y otras islas, Guanaja, etcétera. Son varias islas de ahí. Y también creo que hay otro municipio también que nos está solicitando ayuda. Vamos a platicar con el ministro de Salud y con el equipo de vacunación para ver si podemos enviarles una dosis extra que no afecten nuestro plan de vacunación. Nosotros estamos poniendo entre 40 y 50 mil dosis diarias. No es un número exacto porque depende de todos los centros, son 160 centros, incluyendo el megacentro de vacunación, y todo depende de un montón de factores, sobre todo cómo se hacen las citas, la segunda dosis. Por ejemplo, el día de ayer se pusieron 50 mil dosis, pero 47 mil de ellas era segunda dosis. Entonces, nuevos vacunados ayer fueron muy pocos. Todo depende, es un esquema muy complejo y grande, y pues es para poder resolver cuántas dosis podemos sacar sin afectar ese esquema, no lo puedo hacer yo en la cabeza, sino que necesitamos que el equipo se ponga a sacar números. Pero definitivamente si podemos ayudar a estos 3 municipios, lo vamos a hacer, y vamos a hablar con el ministro de Salud y con el equipo de vacunación para poder buscar qué podemos ayudar sin afectar el ritmo de vacunación tan ejemplar que lleva nuestro país y que queremos hacerlo lo más rápido posible. Ayer abrimos la vacunación para mayores de 45 años. Y como dijo hoy el representante de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, El Salvador no solo ha sido un ejemplo en el manejo de la pandemia,
sino que es también un ejemplo en la vacunación, y no solo porque hayamos ya puesto 1.7 millones de dosis, sino porque además tenemos toda la cadena de frío, todo el control de la primera y la segunda dosis, no solo en la tarjetita que se le da a la gente, sino de manera digital. La gente puede, el orden, como ustedes han visto, bueno, muchos medios solo cubrieron la primera media hora del megacentro y no han cubierto todo el resto de semanas enteras con un orden excelente, con una atención de primera. Y pues no queremos afectar eso, pero vamos a buscar la forma que sin afectar ni una sola dosis de las que se ponen todos los días, cuántas podemos sacar que están en la bodega y que pues no vamos a poner antes de que vengan otros cargamentos para poder ayudar a estos 3 municipios. Y en el caso de la noticia del campeonato, pues lo vi en mi teléfono y realmente pues cada gol creo que lo disfruté igual que la mayoría de salvadoreños y ya estábamos contentos el día antes con la clasificación al Mundial, pero estábamos con la esperanza de poder ganar el campeonato y tener a estos héroes, como la verdad es lo que son, que nos dieran esa alegría de ser los campeones en la CONCACAF e ir al Mundial de Rusia 2021 como campeones de la CONCACAF, pues nos da mucha alegría y orgullo, y pues es algo que el mérito es totalmente de ellos, pero es algo que nos alegra a todos, porque qué salvadoreño que se siente orgulloso y feliz de ser salvadoreño no se va a sentir alegre de que nuestra selección de playa haya logrado el campeonato de la CONCACAF y haya clasificado al Mundial. Es un momento memorable para la historia de El Salvador. A continuación, procedemos a realizar la toma de fotografía oficial con los jugadores y cuerpo técnico de la selección de playa de El Salvador, en compañía del señor presidente de la República, Nayib Bukele. Invitamos a la fila número 1 pasar al frente y establecerse en sus posiciones. A continuación, la fila número 2. Y finalmente, procedemos con la fila número 3. Se realiza en este momento la toma de fotografía de la selección de playa de El Salvador junto al señor presidente de la República, Nayib Bukele. En este momento, la selección de playa de El Salvador hará la entrega de la camiseta oficial del equipo con dedicatoria especial al señor presidente de la República, Nayib Bukele, por parte del capitán Eliodoro Portillo. El gobierno de El Salvador mantiene vigente su compromiso hacia el deporte, brindando un incentivo económico a la selecta playera, quienes representarán al país con pasión y orgullo en la Copa del Mundo de Fútbol Playa Rusia 2021. Felicidades, guerreros triunfadores. Nuestra nación les agradece. A continuación, en el Salón de Honor de Casa Presidencial, presenciamos el retiro del señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele.